youtubers de todo el país y más en nuestras fronteras son ustedes bienvenidos a Palitos y Bolitas, su antinoticiero de confianza. Mi nombre es Carlos Allende. Oigan, parecía ser que el aumento de operaciones en el AIFA era cuestión de tiempo, ¿no? Volaris y Viva Aerobús habían dicho que le iban a entrar con todo, ¿no? Muchos vuelos poco a poco se han ido cayendo. Y digo, Aeroméxico, que dice que le va a echar más coco. Volaris, porque la categoría 1 no permite abrir nuevos vuelos al gabacho. Y Viva Aerobús, porque no les han llegado los nuevos aviones. ¿Qué digo? Eso dicen. Me parece que Aeroméxico es la única que ha cumplido, ¿no?, con su promesa de tener más rutas allá en Santa Lucía. Pero el promedio de pasajeros por día bajó de abril a mayo con todo y que agregaron vuelos extra. Digo, los datos no mienten, ¿no? Es temprano todavía en este asunto del aeropuerto, pero estos primeros 3 meses de operación, el AIFA anda, por decirlo menos, con algunas broncas. En la próxima hora te contaré las historias que te importan. ¿Qué querés saber? Entonces empecemos esto que algunos llaman la piña colada. La piña colada, quítate. Ya es que estar tan cerca de Omar ya me afecta. Que algunos llaman la piña colada en las vacaciones de la noticia. Pero con eso llamamos. ¿De qué te estás riendo? Bueno, oigan, mándenos sus WhatsApps al 55 61 18 31 57. Hoy en la mesa de miércoles tendremos debate, bueno, un tema económico. En México y el mundo estamos ante una recesión inminente y también tocaremos el tema de la inflación. Ahí pues si quieren mandar preguntas o comentarios al respecto, tanto de la recesión que a mi forma de ver las cosas, ya veremos de los expertos, ya es una cuestión de tiempo para que caiga. Y temas de la inflación, a este número lo pueden mandar y las leeremos al aire. Pues empezamos en Inglaterra, en el Reino Unido, porque Boris Johnson dice que se va a ir con la frente en alto, ¿no? Después de haber renunciado a ser el primer ministro del Reino Unido por un par de escandalillos que sí le costaron toda su credibilidad. El señor podrá irse como quiera, pero va a ser recordado por haber mentido flagrantemente sobre haber tenido fiestas en plena encerrona por COVID. Digo, claro que en su cabeza puede estar orgulloso, ¿no?, del formidable trabajo de equipo que hicieron durante sus 2 años en el cargo, pero la cosa es cómo va a ser recordado entre la gente, ¿no?, entre los ingleses. Que, por cierto, han de saber que en Inglaterra tienen una costumbre muy sana, en mi opinión, de llamar al primer ministro todos los miércoles a la Cámara de los Comunes para que durante 1 hora sea cuestionado por todos y cada uno de los miembros del Parlamento. Bueno, pues hoy ahí andaba Boris Johnson en su rollo cuando 2 carnales, parte del Partido Nacionalista Escocés, le empezaron a reclamar fuera de orden que no los habían dejado hacer una consulta para buscar salirse del Reino Unido por enésima vez. Entonces empezaron con su relajo, ¿no?, gritando y la fregada. Los del partido de Johnson, del Partido Conservador, les empezaron a gritar. Total, se armó la de Santo Cristo en un lugar donde suele prevalecer el orden. Bueno, fue tal el relajo que hicieron enojar bastante al presidente de la Cámara de los Comunes, Sir Lindsay Hoyle, al punto de que expulsó a los 2 carnales que estaban haciendo su relajito. From tomorrow. Sit. Order, you big... Shut up a minute. What's this for? Come. Give him the word in. Order! Order! I say to the honourable gentleman, give me the seat. I will not tolerate such behaviour. If you want to go out now, but if you stand again, I will order you out. Make your mind up. Either shut up and get out. I order. Shut up. Shh. Neil Hanby, I am now naming you and Kenny McCaskill to leave this chamber. Sergeant, deal with them. Deal with them. Deal with them. Just sit down. Out. No. Sergeant at arms, escort them out. Oye, güey, imagínate que así fuera el rollo aquí en México, ¿no? Así de, bueno, ya, si no te vas a comportar, lárgate. Digo, debería de hacer así, ¿no? Si no te vas a comportar como un legislador de la talla de este país, llégale. Pero bueno.
Oigan, en más asuntos internacionales, la comitiva mexicana que anda en Estados Unidos estuvo hoy un desayuno con empresarios destacados, ¿no? de los dos países. Estuvo el ingeniero Slim, evidentemente, el caballero Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y del lado gringo ya todos eran viejos conocidos, porque todos fueron escoltados a Palacio Nacional por Ken Salazar. Ya ven que tuvo N,000 visitas, ¿no? Con el presidente. Todos los empresarios que hoy estuvieron desayunando con Andrés ya los había conocido antes. Según Ebrard, las empresas gringas que ya tienen presencia en nuestro país se comprometieron a invertir en 2 años más de 40 mil millones de dólares. A ver si cumplen, porque una cosa es una promesa y otra muy diferente que se cumpla. Como bien dicen por ahí, del dicho al hecho, se cae la sopa. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo, en otro punto, reconoció el funcionamiento de la reforma laboral que impulsa el presidente López Obrador, obligado por la entrada en vigor del TEMEC. Así que digan muchas opciones, el señor no tenía, porque el tratado lo obligaba a tomar lo que hoy están ejecutando como la legitimación de los contratos colectivos de trabajo. Digo, sí, qué bueno que lo hicieron, pero no fue su iniciativa, ¿no? Solo para dejarlo claro. Oigan, y para hacer una radiografía de lo que son las viviendas en México, el INEGI presentó el Inventario Nacional de Vivienda 2020. Esto es como una herramienta, ¿no? Para que pueda ser usada al momento de comprar o rentar propiedades de varios tipos. Además, claro, sobre el tema de inversión en infraestructura básica como drenaje, agua, luz y transporte. De los 35 millones de hogares que existen hoy en México, casi 8 millones no tienen agua entubada, que es por ahí del 23%. 1.600.000 no tienen drenaje y 700.000 no tienen baño y 300.000 no tienen luz eléctrica. Pero para las zonas rurales los números se vuelven más canijos. 40% no tiene agua entubada, 88% no cuenta con drenaje público y 54% no tienen ni alumbrado público. O sea, ya no hablemos de luz eléctrica en la casa, ni alumbrado en las calles. Así es como algunas personas viven en las zonas rurales aquí en nuestro país. Oigan, y México no es el único país que anda pariendo chayotes por este asunto de la escasez del agua. En Italia están viviendo la peor sequía de los últimos 70 años por lo mismo, falta de lluvias. Deberíamos llevarles, ¿no?, la innovación esta de bombardear las nubes a ver si a ellos sí les jala. En Monterrey no les ha servido para nada, ¿no? Pero pues en una de esas en Italia les sirve. El río Po, hasta el río Po, que Peo, así se llama, como en los Teletubbies, el más largo de todo el país, se está quedando sin agua y por ende le está dando en toda su Mauser a la agricultura italiana. No, para que vean que vivir en el primer mundo igual tiene sus desventajas. Que aunque siendo honestos, si me preguntan a mí, ¿dónde prefieres sufrir una escasez de agua? ¿Nuevo León o Italia? Prefiero Italia. La neta, o sea. Oigan, que hablando del rey de Roma, la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León ha donado 32.9 millones de tinacos llenos de agua para la población de la zona metropolitana, que han sido los que más han salido traqueteados por este asunto de la sequía. Entonces ahí la parte industrial, los empresarios de Nuevo León sacando un poco pues, las papas del fuego dentro de lo que pueden para ayudar a la gente. Bueno, oigan, y hablando también de estos asuntos de la sequía, la Ciudad de México, el Estado de México, Michoacán y la Conagua, los 4 firmaron el convenio de recuperación del caudal en el canal El Bosque Colorines, que va a necesitar meterle 300 millones de pesos para llevar agua potable a zonas que hasta hoy no tienen acceso. Que, como vimos, según el INEGI, la mayoría está en zonas alejadas de las manchas urbanas, por lo que siempre es bueno, ¿no?, que le metan lana a este tipo de cosas. Oigan, y algunas personas de la Agencia Municipal Vicente Guerrero de Saachila, en Oaxaca, instalaron una especie de filtro de revisión para que solamente camiones recolectores de basura que vengan de 5 municipios elegidos por ellos puedan entrar a depositar la basura, ¿no?, desechos sólidos. La cosa es que el lugar está en sus últimos meses de vida útil, o sea, se va a llenar, y ahora los 5 municipios que sí tienen permitido pasar van a tener que pagar por tirar la basura. Oigan, la carretera Yutla-Tepuxtepec es una obra de tremenda importancia para toda la zona ahí de Oaxaca. Para ver cómo van con las obras, mandamos a lo mejor de lo mejor que tiene este canal para que nos contaran cómo va la obra. Estamos en el estado de Oaxaca y este es el entronque Ayutla de la autopista Mitla-Tehuantepec de 169 kilómetros. Los trabajos que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes puso en operación en junio pasado abarcan 9 kilómetros y dan beneficio a 10,000 personas. Lo que antes se hacía en 1 hora de trayecto, ahora solamente con estas obras se hace en 20 minutos. La
La dependencia puso en operación en junio pasado el subtramo 5 que va de los entronques de Ayutla a Tepustepec, pero para esto se enfrentaron retos técnicos por los sismos de 2017, de acuerdo con Silvio Aguirre, representante de la CICT en la autopista. La adecuación a los proyectos por la cuestión sísmica que se cambió de la zona C a la D, el cual corresponde a cambiar apoyos, cambiar juntas y los topes antisísmicos, ¿sí? En algunos casos se le está colocando la fibra de carbono a las columnas para darle una mayor resistencia a la estructura. Esta vialidad tiene 13 años en construcción, pero ahora se está avanzando en su puesta en marcha, pues se están resolviendo los problemas sociales. Aquí todo es todo es comunal y todo es por usos y costumbres. O sea, las autoridades cada año cambian, entonces eso genera un poco de problema por las negociaciones anteriores, que a veces ya no la reconocen o quieren otro tipo de negociación, pero ahí es donde coadyuga el gobierno del Estado, el cual nos ha apoyado bastante para lograr este objetivo. Las cifras de la dependencia apuntan que se han generado cerca de 7,000 empleos con esta autopista comercial y se beneficia a 152,000 habitantes. Para los siguientes meses se espera que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ponga en operación otros tramos de esta carretera de 169 kilómetros y finalmente para diciembre de 2023 se espera que opere en su totalidad. Con imágenes de Arturo Vega para el Heraldo Media Group, Everardo Martínez. Para que luego no les anden contando que cómo va la obra, no sé qué, pues ahí está, ¿no? Ahí de primera mano tienen la información. Dice, saludos, Carlos, mándanos saludos, nos dio COVID a los 4 de familia, me lleva, pero estamos bien, gracias a Dios, qué bueno que todos están bien, porque el COVID anda canijo, ya creo que reportaron hoy más de 37,000 contagios. Igual, digo, ayer era récord más de 36,000, hoy tenemos más de 37,000, entonces digo, ahí sigue la contagiadera, pero canija en esto de la... Estaba buscando el dato, no creo que nada aquí echando el reloj. Estaba buscando el dato, pero bueno. Dice, buenas tardes, saluditos a todos por allá desde el Desengaño, Candelaria, Campeche. Saludos hasta allá a Campeche, que es un estado muy bonito. Y por último, ya me lo puse. Hola, nos encanta cómo explicas los temas que tratas en programa. Porfa, envía saludos a mi papá Modesto, que no se pierda tu programa. Saludos, señor Modesto. Acerca de la inflación, la verdad, hoy más que nunca creo que debe difundirse que la educación financiera es una herramienta fundamental para todos. Sin duda, es muy cierto. Saber cómo manejar tu lana siempre es importante, ¿verdad? Pero bueno, vamos a un tema más, luego entramos con todo. Oigan, hoy se celebró una audiencia por el intento de feminicidio de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, que fue el 9 de septiembre de 2019. Oye, ya vamos para 3 años y esta cosa apenas va a empezar. Madre. Bueno, la víctima de un ataque con ácido, esta María Elena, pidió a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de su estado que no permitan que el juez Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos, trate el nombre, lleve de nuevo el caso. Elena acusó a este caballero de corrupción y tener conflictos de interés al trabajar con la defensa de su agresor. O sea, siendo juez y parte, todo padrísimo. Y en nuestro México mágico tuvieron que pasar 2 años para que la CONAPRED tuviera un nuevo titular, una nueva jefa. Se trata de Claudia Morales, ella es representante de la comunidad Huijárica de Jalisco. Esto se da luego de que el 18 de junio de 2020, Mónica Maxice entregó su renuncia a la CONAPRED por este asunto del debate que armaron con gente que pues, a algunos les molestó un poquito, pero pues bueno. En fin, oigan, y Claudia Morales Reza es representante, les decía, de la comunidad Huijárica de Jalisco. Entre sus cargos destaca como presidente del Consejo de Vigilancia de Bienes Comunales de San Andrés Coamiata, en el municipio de Mezquitic. Además, se ha enfocado en la defensa de los derechos humanos, culturales y territoriales de su pueblo. También ha estado involucrada en la lucha por el acceso a la justicia para mujeres. Y entre sus objetivos y demandas está la solución de conflictos por territorio entre Nayarit y Jalisco, que para varias andan ahí peleando el espacio. Y además del reconocimiento de las victorias que se han obtenido en tribunales sobre la posesión de la tierra. Oigan, ya es miércoles y un día como hoy, pero de 1944, nació el ingeniero húngaro Erno Rubik, quien inventó en 1974, lo adivinaron, el famoso cubo que lleva su apellido, Rubik, que por generaciones sigue usándose como forma de distracción, de entretenimiento, aunque ahora ya hay
todo tipo de modelos, ya no solamente el que era de 3x3, ya hay hasta de 2x2 y de 18x18. Ya, ¿para qué les digo yo? Vean nada más. Oyes. Parece fácil, pero no lo es. Armar un cubo Rubik tiene su chiste. Pero eso sí, no hay edades. Y si no me creen, vean a esta pequeña de tan solo 3 años que en 47 segundos lo acomodó. Su creador es el escultor, arquitecto y diseñador de Hungría, Erno Rubik. El primer prototipo fue llamado Cubo Mágico. Nació como una herramienta para la enseñanza y es que Erno también era maestro de arquitectura. I'm looking this kind of games and puzzles because it's all the time very interesting if you are able to do something, able to answer a question. El Rubik traspasó fronteras desde un inicio. No hay una sola región donde no se venda y practique. Alrededor de 450 millones de unidades han sido vendidas. Pero ahora la tecnología y las capacidades han cambiado de tal forma que no solo hay diseños tradicionales de 3x3, sino hay de todo tipo. Veis, no tiene problema, tiene corte de esquinas también, tiene un giro súper suave. Recomiendo esta. ¿Por qué? Porque gira muy bien y porque tiene los stickers así. Este cubo, por cierto, de la marca Shenzhou, lo recomiendo. Los récords también son únicos, hay miles de ellos, pero conforme han avanzado la humanidad se ha batido uno por uno. Los récords también son únicos, hay miles de ellos, un montón, pero conforme ha avanzado la humanidad se han batido uno por uno dichas marcas. El primer evento de este tipo ocurrió en 1982, hace 40 años, y el ganador fue el estadounidense Mint High, que hizo ni más ni menos que 24 segunditos. In June 1981 and sold it within 7 days of purchase in under 2 minutes. 30 años después, las nuevas marcas rondan entre los 3 y los 4 segundos. ¿Cómo le hacen? Y es así que un día como hoy, pero de 1974, se creó el rompecabezas tridimensional más popular de la historia, el cubo Rubik. ¡Oyes! Yo la neta los desarmo, los vuelvo a... ¡Oyes! Bienvenidos. Llevamos ya rato, un par de años con esto del COVID y a la par ha venido una crisis económica extraña, en muchos sentidos, atípica, en muchos otros. Y hoy, 2 años después de esa crisis sanitaria, ya se convirtió en una económica. Estamos viendo poco crecimiento y una inflación que hace décadas no veíamos. En el caso de México hace 20, en el caso de Estados Unidos hace 40 años no tenían los niveles de inflación que tenemos hoy. Entonces, para saber en qué punto estamos, si ya estamos metidos en una recesión, no nos hemos dado cuenta, o si ya viene, pues para prepararnos, ¿no?, con nuestros flotis para la ola, tenemos aquí a Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué tal, Carlos? Encantado de saludarte. Hombre, siempre un placer. Y José Luis Clavellina, quedamos, ¿verdad? Si es que le pregunté antes, ya me cisco. Clavellina Miller, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Gracias, José Luis, por estar aquí. Gracias a ustedes. Oye, pues empezamos por la que acabo de plantear, ¿no? ¿Estamos ya ante una recesión inminente aquí en México? Yo diría que no es inminente la recesión, aunque siempre hay riesgos, ¿no? Siempre hay riesgos de que la economía se desacelere, de que caigamos en recesión, pero yo diría que todavía no estamos en recesión. De hecho, los pronósticos de agencias internacionales, el Banco Mundial, la OCDE, anticipan que México va a crecer poco, pero va a seguir creciendo este año. Estiman que va a crecer la economía alrededor de 1.7% este año, lo cual es muy poco para las necesidades que tiene el país. Y vemos con preocupación, sí, que la economía está regresando a la tasa que pues, prácticamente siempre crece, que es alrededor del 2%. Es que tanto criticaba, ¿no? Es que no es suficiente. Pues digo, todos sabemos, mano, pero pues no son enchiladas, ¿no? No estamos aquí manejando una ranchería. Sí, exacto. Entonces, yo diría que la recesión no es inminente. Hay señales, sí, de riesgo, en Estados Unidos principalmente, por lo que ya comentabas, la inflación tan elevada que hemos estado observando desde el año pasado y que se mantiene este año.
Y el riesgo de recesión se presenta principalmente porque, pues, para combatirla, los bancos centrales lo que hacen es elevar sus tasas de interés. Estas elevaciones en las tasas de interés, si son muy abruptas, sí van a ocasionar una recesión, ¿no? Oye, pues Posiblemente. creo que fue en Canadá, Jesús, que ya lo acaban de subir como 100 puntos base, o sea, un punto porcentual de trancazo, que es justo por ahí donde va mi argumento, pero ahorita lo hacemos. Entonces, Jesús, ¿cómo ves ya recesión? Sí, ¿no? Sí, no, yo coincido totalmente con José Luis. No estamos en una recesión. La economía tiene crecimiento positivo, bastante limitado todavía, pero positivo. Por otra parte, vamos a seguir creciendo, al menos en los próximos trimestres. Las estimaciones más bajas que yo he visto en el mercado entre los analistas son del 1.2% para este año. La más alta es la de la Secretaría de Hacienda, que anda todavía por el 3.4% más o menos. Entonces, digamos, va a haber crecimiento positivo este año, pero efectivamente, número uno, yo diría, no estamos todavía donde quisiéramos estar porque todavía ni siquiera llegamos al nivel previo a cuando empezó la pandemia. Todavía estamos más o menos un 2% por debajo de ese nivel. Entonces, pues no estamos en un lugar donde quisiéramos estar. Por otra parte, justo como decía José Luis, todos estos problemas de la inflación y en particular la inflación en Estados Unidos nos va a pegar más todavía porque lo que ya se recuperó en México es el comercio exterior. Ese sí está por encima de como estaba antes del inicio de la pandemia. Entonces, al momento en que la economía norteamericana se desacelere, pues a nosotros nos va a pegar justamente en donde más nos duele en este momento, que es en las exportaciones. Y por otro lado, pues nuestro consumo interno y nuestra inversión está todavía a niveles más bajos y especialmente la inversión, por las razones que ya decía José Luis, es decir, por la elevación en las tasas de interés, pues va a estar todavía más castigada la inversión probablemente en los próximos años. Entonces sí, definitivamente no es una recesión, no viene una recesión, pero no es como que estemos en... No estamos en el mundo de rosa, ¿no? No estamos con los flotis y en la playa. Exactamente. ¿No? Pero a lo que voy es que justo como tenemos niveles de inflación tremendos ahorita, o sea, no solamente en México, en Brasil la están pasando igual, en España están por el 10%, en Inglaterra igual andan por eso. Digo, ahorita en la mañana acaban de dar el dato en Estados Unidos de 9.1. Entonces, digo, la única respuesta que al parecer hay sobre la mesa es subir las tasas de interés, los puntos base en los bancos centrales, y eso irremediablemente le da en la torre a todo el consumo y al desarrollo, bueno, la expansión económica que pueda tener un país, ¿no? Entonces, ahí están algunas de las tasas de interés más recientes que hay en algunos países. Rusia, bueno, que Rusia ahí medio la dejamos de fuera por el tema de la guerra de Ucrania, pero vean, Brasil casi 12%, España 10.2%, Estados Unidos 9.1% de hoy, el Reino Unido igual, México ya, digo, ahí redondeamos, ¿no? Por 7.99, pues ya 8%, y China, el tema aquí medio raro, 2.5%. Que ahí la cosa es que... pues digo, no creo que podamos comparar la economía china con el resto de las economías porque, pues digo, el control que tiene. Para nada. La economía china va a crecer más o menos, más de 4% todavía este año, pero es el peor año en mucho tiempo. Sí, imagínate, si un 4% es un dato negativo para los chinos, como estamos nosotros. Pero a lo que voy, o sea, estos datos de inflación, a mí nada más la reacción es subes tasas de interés y eso en la de la torre. Por eso es que, como planteo de inicio, el asunto de si ya estamos sobre una recesión que ya es inminente. No, yo creo que todavía. O sea, porque vamos a ver, falta. perdón que te interrumpa, José, pero todavía vamos a ver más incremento de tasas de interés en todos lados. No sé si en todos lados, pero al menos en Estados Unidos, sí. Como lo mostrabas ahorita en los datos, la inflación de Estados Unidos está alrededor del 9%, ya superó el 9%, pero su tasa de interés, si tú la ves, está en 1.75. Entonces hay un diferencial muy grande, o sea, la tasa de interés real es negativa. Entonces hay un espacio muy amplio para que la Reserva Federal pueda elevar su tasa de interés todavía. El riesgo es si lo hace de forma abrupta o no. En Estados Unidos lo llaman como un aterrizaje abrupto o un aterrizaje suave, ¿no? Si lo hace de forma... van incrementando poquito a poco. Si lo van haciendo poco a poco, si lo hacen muy lento, pueden generar todavía expectativas de una mayor inflación, ¿no? Pierde credibilidad el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, se nota como si no le importara mucho la inflación y las expectativas de inflación de la gente comienzan a elevarse. Si lo hace de forma muy abrupta, entonces frena la economía de un trancazo, ¿no? Y eso sí generaría una recesión. Entonces hay una disyuntiva en los bancos centrales entre la velocidad en que tienen que elevar sus tasas de interés, ¿no? Si lo hacen de forma muy lenta o muy rápida. Digamos, en Estados Unidos tiene todavía un amplio margen para elevar sus tasas de interés. México ya no es
que tenga tasas tan negativas. La tasa de inflación, como tú mencionabas, está en 8%, la tasa de interés de referencia del Banco de México en 7.75, ¿no? Entonces no hay ahí tanto diferencial, pero digamos, sí depende mucho de lo que decida la Fed, ¿no? Y del ritmo de elevación de tasas que decida hacer. Jesús, ¿crees que veamos tasas de interés récord de Banxico? O sea, doble dígito, incluso, 10%. Es probable que sí lleguen a más del 10%. Dependerá de cómo evolucione la inflación en los próximos meses, desde luego. Pero no hay por qué descartar que esto siga subiendo, porque pues es posible que la inflación que importamos, por los bienes que importamos también, pues esa nos afecte más. Y ahorita el consumo que más ha crecido es el consumo de bienes de importación. Entonces, también estará creciendo entonces la inflación que viene de fuera. Esto es sumamente importante. Yo otra cosa que quisiera mencionar aquí, Carlos, es algo que probablemente lo vemos menos y sobre todo menos en las noticias, que es el índice de precios al productor. Y esto es muy importante porque le afecta a nuestros productores aquí y que pues finalmente tiene que ver con qué va a suceder en los próximos meses y quizá trimestres. Bueno, una breve explicación de qué es el INPP. El INPP es básicamente lo que incrementan los niveles de precios de los insumos para la producción de bienes y servicios en nuestro país. Por ejemplo, qué tanto sube el precio del cemento o qué tanto sube el precio de la varilla, etcétera. Entonces, y justo voy a tomar estos dos ejemplos porque en México el índice de precios del productor ahorita tiene una inflación de 8.9%, un poquito más. Entonces ya está casi llegando al 9%. Eso después se puede convertir en inflación al consumidor, porque si las cosas cuestan más para producirse, se tienen que vender más caras, ¿no? Hay sectores, como el de la construcción, que ya están por encima del 15%. O sea, si vemos el índice de precios del productor del sector de la construcción, ya está por encima del 15%. Eso es gravísimo, primero por sí mismo, porque no es buena noticia, ¿no? Pero segundo, porque el de la construcción, entre todos los sectores, ha sido el que peor desempeño ha tenido en los últimos años, pero en particular en el último par de años. No hemos tenido... la pandemia. Sí, claro, después de la pandemia se cayó muchísimo y ahorita todavía estamos un 9% por detrás del nivel que traíamos en la pandemia. Entonces, si no hay construcción, pues no, esa ya es inversión, entonces quiere decir que no va a haber inversión. Si los precios al productor, si los precios de la construcción están subiendo, entonces también se puede alentar más todavía la construcción y esto puede afectar ya no solo desde fuera, sino domésticamente puede incrementarnos el riesgo de una recesión. Probablemente no este año ni el año que entra, pero quizás sí a 2 años, que es cuando más se ha establecido el riesgo de recesión. Pues, insisto, no tanto en 2022 o 2023, sino hasta el 2024. O sea, podemos estar estirando la liga aquí hasta me lleva la que me trajo. Oye, pues, qué cosas, ¿no? Esta es la economía. Oye, pero ya que estamos hablando de este asunto, ¿de dónde, a dónde podemos rastrear el origen del nivel inflacionario que tenemos hoy, no solo en México, sino a nivel mundial? Pues tiene diversos orígenes. El primero que se puede rastrear, digamos, es desde la crisis anterior de 2008, ¿no? Cuando los bancos centrales empezaron a inyectar una cantidad de liquidez muy grande a la economía, principalmente los países emergentes, ¿no? Entonces esa es una. Pero además, con la pandemia se presentó lo que muchos llaman choques de oferta, ¿no? Se cerró la economía, cerraron muchas ciudades en China su producción, se rompieron cadenas de suministro, ¿no? Y entonces eso elevó los precios. Para explicar, hay que ponerlo como un término muy aterrizado. O sea, ¿a qué nos referimos con el tema de romper cadenas de suministro? Bueno, China es la fabrica muchos productos, muchos insumos, ¿no? Entonces, si China cerraba su economía por los contagios, entonces pues no había oferta. ¿A quién le compras si los chinos no están produciendo? Exactamente. Además, pues se elevaron los costos de transporte, ¿no? Eso eleva los precios también. Y la guerra actual entre Ucrania y Rusia, pues también elevó el precio de los energéticos, el gas en Europa, los alimentos, cereales, etc. Entonces, hay varias cosas que se han venido juntando y que han ocasionado, ¿no? esta mayor inflación. Además, también muchos países dieron estímulos fiscales, ¿no? Estados Unidos otorgaba subsidios a sus trabajadores, eso elevó la demanda en algunos casos, y entonces hay un desequilibrio entre oferta y demanda, eso eleva los precios. ¿No?
Y también habría que decir algo, la solución no solamente es elevar la tasa de interés, sino elevar Justo el nivel ahí también de quería decir, porque creo que tenemos solamente, bueno, al parecer parece que la única herramienta o la solución que hay sobre la mesa es elevar tasas de interés a lo canijo, ¿no? Hasta que medio ceda y ahí vas medio midiendo, ¿no? Cómo va el tema del consumo. En teoría, ¿qué otras herramientas pueden tener un país, un banco central, un gobierno para poder intentar meter en cintura la inflación? Bueno, la primera, desde luego, es las tasas de interés. La del libro de texto, ¿no? Es del libro de texto, pero también es la que es necesaria porque hay que anclar las expectativas de largo plazo, es decir, que los agentes económicos, los inversionistas y demás no consideren que la inflación se va a ir sin control, que eso puede generar una espiral de inflación que es incrementar salarios y luego incrementar precios y que se redunda en sí mismo. Ad infinitum. Ad infinitum. Y entonces, que es un poco lo que decía José Luis hace rato, con que si la tasa de interés de los bancos centrales sube demasiado despacio, se pueden dar estas expectativas de alta inflación y en un momento dado, digamos ya de manera muy trágica, desanclarse y pues se hace una espiral sin control. Entonces, por eso es muy importante esta, no solo porque es la del libro de texto, sino porque de largo plazo es la más efectiva. Porque además manda un mensaje. La señal es la más importante, todavía más que en el corto plazo, el encarecimiento de los créditos, etcétera. De largo plazo es muy importante que se anclen las expectativas. Por otro lado, digamos, hoy Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, publicaba en el blog del fondo que también para esto, para la inflación, aparte de la política monetaria, pues sí se necesitan políticas fiscales pues, que se endurezcan de alguna manera. Esto quiere decir reducir la carga de los préstamos más caros por parte de los gobiernos. Entonces, esto de alguna manera también es doloroso, porque lo que significa es que los gobiernos hagan su parte gastando menos o pidiendo los menos créditos posibles. Entonces esto, definitivamente aquí José Luis es un expertazo en finanzas públicas, entonces nos podrá aclarar mucho mejor este panorama, pero en general, si nosotros reducimos el gasto del gobierno, pues también se reduce la demanda agregada, que en este momento es lo que necesitamos. O sea, si tenemos una oferta reducida por problemas de cadenas de suministro, por incremento en los precios de los energéticos, por diferentes cuestiones que ya se están trasladando al transporte y a la logística. Y por el otro lado tuvimos, sobre todo el año pasado y el antepasado, estos estímulos fiscales que incrementaron mucho la demanda, pues lo que tenemos que hacer es incrementar la producción y disminuir la demanda. Por eso es el riesgo de la recesión que se pueda venir. Entonces necesitamos políticas fiscales un poco más duras, que en todo caso sean más focalizadas, que sean más claras hacia quienes se dirigen para aliviar los efectos de la inflación sin necesariamente provocar más inflación. Claro. Si simplemente repartes efectivo, generas más inflación, ¿no? Entonces ahí tienes un problemón. Y el otro, que me parece que es muy importante, pero es el más difícil quizá de lograrse, es impulsar más la cooperación mundial. Para poder, digamos, agilizar todas las cadenas de suministro, necesitamos pues que las transacciones en general de los bienes y servicios sean y tengan menos restricciones posibles, ¿no? Entonces esta cooperación para la producción en todo el mundo es muy necesaria en este momento. Yo creo que esas tres, digamos estas dos que mencionaba y la política monetaria que ya estábamos platicando, son las más importantes para poder reducir la inflación de una manera pues un poco más ordenada y global. José Luis te puso la mesa ahí para que comentara sobre lo que dijo esta Georgieva del tema. Sí, en el caso de medidas que puedan apoyar la producción, el problema es que los resultados no se ven de un día para otro, ¿no? O sea, si queremos apoyar, por ejemplo, como anunció el gobierno de México hace algunos días, que tenía un plan para evitar la carestía y la inflación. ¿No? Exacto. Está bien, digamos, intenta reducir aranceles, intenta pues, producir más alimentos, pero eso no lo vamos a ver la próxima semana, el próximo mes, sino quizás hasta el próximo ciclo productivo, si es que tienen éxito. Pero sí lo vemos bien. O sea, lo que yo he dicho mucho es que no esperen que esto sea de un mes, porque estás metiéndote a temas que no tienen una reacción inmediata. Entonces, por lo pronto estamos viendo que va bien el tema del Pacífico. Puede ser, digamos, va a tomar tiempo en ver si estas medidas tienen efecto o no. México, pues además es uno de los países que tiene más tratados comerciales, entonces el reducir los aranceles, no sé qué efecto pueda tener, el efecto puede ser marginal.
y tratar de buscar bienes en otros países para satisfacer la demanda interna en una época en la que el precio de los energéticos y del transporte es muy elevado, pues también puede tener un efecto marginal, ¿no? Pero digamos, que creo que también importa la señal que mandas al mercado. Voy a tratar de hacer algo para tratar de controlar un poco. No estás así sentado esperando a ver que baje solita la tasa, ¿no? Es que justo algo que me suena un poco raro es que el tema aquí con la que tienes poca oferta y mucha demanda, pues ¿qué haces con la respuesta, no? Porque justo el producir, bueno, ¿cuál es la respuesta? Más bien, porque producir no es de un día para otro, como ya lo estamos viendo, y la demanda tampoco la puedes reducir de un día para otro. Entonces, lo que un poco intuyo de lo que decía Georgieva es, pues gasten menos, ok, pero pues, no estamos yendo un poco en contra, ¿no? De lo que hemos hecho durante los últimos 2 años con estos paquetes, ¿no? De gasto a lo bestia, que es un poco lo que, a ver si me echan la mano con los grafiquillos, que en la base monetaria, que es la cantidad de moneda que hay en circulación en un país dado. Por ejemplo, en todos los países que revisé que hay de inflación, por ejemplo, creo que es de Banxico, ahí está Banxico, ¿dónde va? De enero de 2020, justo ahí va subiendo, justo atípico, o sea, es la cantidad de dinero que tenemos hoy en circulación en millones de pesos en México. Que aquí no hubo paquete de inyección directa de dinero, pero lo que yo también traduzco es por las remesas que han llegado, de ahí se ven, esas de Estados Unidos. Ven nada más el trancazo de dinero que le metieron ahí en febrero y marzo. Sí, no, una cantidad estúpida de dinero. Y luego siguió, o sea, bajó tantito y luego siguió. Y esto se replica en todos lados. O sea, revisé también Inglaterra, Brasil, la Unión Europea. Ahí está la Unión Europea. De ahí se ve más chiquito, pero ahí se ve justo el apoyito del euro y justo al final, ahí en 2022. Y así se replica en todos lados. Ahí estamos en Brasil. Bueno, nada más Brasil, ¿no? La cantidad de reales que hay en circulación se disparó por completo ahí en 2020. Y desde mi humilde punto de vista, ahí está Inglaterra, justo el Banco de Inglaterra. Ahí está. Empezando, bueno, ahí en el primer trimestre de 2020, igual una inyección importante de, ¿qué es? 10,000 millones de libras esterlinas. Poquito más. Bueno, en fin, la cosa es que desde mi humilde punto de vista, sin tener grandes acceso a los temas de estudio de la economía, para mí que esto es de lo que más ha impactado al tema de la inflación a nivel mundial. Porque pues, es un efecto generalizado, ¿no? Y sí, es de mi opinión personal que sí, se les pasó un poquito la mano con esto de los apoyos y un poco agradeces ya a estas alturas del partido que no hayan hecho lo mismo aquí. Porque digo, yo creo que en parte sabían que desde Estados Unidos nos iba a caer una cantidad bestial de dinero de remesas, que lo hemos visto. Entonces, digo, no sé si bueno, ¿cómo la ven, no? Mi teoría. Bueno, no, a ver, yo creo que es un poco lo que, volviendo al tema inicial de cuáles fueron las causas, pues sí, se dio una ruptura en la oferta con la pandemia, separan las economías y luego con la reactivación que viene por el lado de los apoyos fiscales, pues se viene estos incrementos que ya mostraban en pantalla, justamente son los que hacen que el efecto en la inflación sea doble y por eso estamos en el lío que estamos ahorita. Entonces, porque por una parte no tienes nada que vender y por otra parte y tienes mucho dinero, ¿no? Para gastar. Como está el meme de los cocos y de las monedas, que si no imprimes más cocos, pues al imprimir más monedas, pues nada más van a costar más los cocos, ¿no? Entonces, del librito se incrementó el efectivo circulante, entonces también se incrementaron los precios. Entonces son las dos cosas. Y para resolverlo, pues definitivamente en este momento lo más efectivo de corto plazo es la reducción en la demanda y viene por los dos lados. Cuando dicen no gasten a los gobiernos, pues es lo mismo que nos dicen a los privados, no gasten cuando te suben las tasas de interés. Claro. Trata ahorita de cambiar tu coche y verás que te sale bien caro el financiamiento. Entonces, no, gracias. Yo me puedo aventar un par de años con el que tengo. Y así sucede con muchas otras cosas, ¿no? Muchos créditos y en particular el crédito revolvente, el de las tarjetas de crédito, ese es muy dinámico y entonces está subiendo muy rápido y por encima de lo que aumentan las tasas de referencia. Entonces aquí sí tenemos el lío de que por los dos lados, o sea, para pagarla, para enfriar la economía, como decimos los economistas, pues se necesitan subir las tasas de interés, se necesita reducir el gasto y eso no puede traer otra consecuencia más que reducir la demanda agregada. Entonces, por eso se incrementan los riesgos de una recesión en el mediano plazo y ahorita lo que podemos estar viendo es una estanflación, que se estanquen las economías y que la inflación no ceda. Ese es el peor de los escenarios y que se empieza a parecer a lo que vimos en los años 70 en Estados Unidos y en otros lugares. Y esto que menciona Jesús de la estanflación y el aumento en las tasas de interés es muy importante porque el referente anterior es una crisis en la década de los 70s.
Y entonces recordemos que un incremento abrupto en las tasas de interés que en ese caso Estados Unidos ocasionó para muchos países emergentes, entre ellos México, lo que le llaman una década perdida de bajo crecimiento y donde pues, por más de 10 años la economía no tuvo una recuperación adecuada. Y las gráficas que presentas me llaman mucho la atención. Y si nos fuéramos más atrás todavía, podríamos ver lo que te decía en un inicio, cómo desde la crisis de 2008 la base monetaria fue creciendo mucho en todo el mundo. Te voy a decir algo, sí las revisé, o sea, todo desde el tiempo disponible que tenían en la gráfica y no era tanto el incremento en 2008-2009 como fue en 2020. 2008-2009 como fue en 2020. O sea, es una trancazo gigantesco, sobre todo en Brasil fue el ranazo que más fuerte vi. Nada más, déjenme, ahorita regresamos, vamos a ir a un corte rapidísimo, se los advertí que no me van a escuchar. Entonces, vamos a un corte, ahorita regresamos, mándenos sus mensajes, comentarios al WhatsApp del programa, ahorita regresamos. ¿De qué te estás riendo? Bueno, ya estamos de vuelta aquí en la mesa de miércoles. Hoy tocó tema económico y pues aprovechando que tenemos a dos eminencias de este asunto, hay gente ya nos mandaron preguntas. Dicen por acá, hola, buenas tardes. ¿Qué es las tasas de interés? Es que muchas veces como que damos por sentado, ¿no? Que ya conocemos todo el asunto, pero creo que vale la pena, pues, sí, un poquito desmenuzar o desempacar lo que implica hablar de tasas de interés. Entonces, ¿quieres empezar, José Luis? Bueno, digamos, definición muy clásica de lo que es una tasa de interés es como el premio que te pagan por ahorrar tu dinero, ¿no? El precio de pues, distintos bienes lo conocemos, cuánto cuesta, no sé, la fruta, cuánto cuesta el pollo, cuánto cuesta un cuaderno de estos, ¿no? Cuánto cuesta el usar dinero, pues es lo que te cobran por usar dinero es la tasa de interés, ¿no? Dar esos recursos. A lo que renuncias, ¿no? Digamos tú, por mantener tu dinero líquido, pues es a la tasa de interés. Si al contrario, lo que tú decides es invertir tu dinero en bonos, por ejemplo, pues recibes un premio, una tasa de interés. Yeah. Y si lo trasladamos al mundo de los bancos centrales, mi estimado. Sí, si lo pasamos al mundo de los bancos centrales, hay, digamos, de lo que hablamos, ¿no? Sí, Banxico, la tasa de interés de referencia, lo que quieran. Y es muy importante. Sí. Recordemos que el Banco Central, de alguna manera, para ponerlo en términos fáciles, es el banco de los bancos, ¿no? Entonces, ellos ponen una tasa de referencia, la Junta de Gobierno, en el caso del Banco de México, ponen una tasa de referencia que es la que sirve para saber a cuánto interés se prestan el dinero con el sistema financiero que está encabezado por el Banco de México y entre los bancos. Entonces, este precio son de préstamos de un solo día, de un día para otro, pues son tasas anuales, de 7.75% es como está ahorita. Y entonces, esa es una tasa, por eso es de referencia, que utilizan luego los demás agentes financieros cuando tú vas a sacar una tarjeta de crédito, cuando tú vas por un crédito hipotecario, cuando vas por un crédito automotriz, etcétera. Es la tasa que utilizan los bancos o las financieras para prestarte dinero a ti o prestarme dinero a mí. Entonces, si hubiéramos ido hace un año por un crédito automotriz, pues a lo mejor la tasa de interés hubiera estado, vamos a decir, en 9% anual. Es decir, yo pido 100,000 pesos para un carro y en un año voy a tener que pagar 109,000 pesos. Si ahorita voy a un banco o a una financiera a pedir dinero para comprar un coche, pues entonces a lo mejor la tasa va a estar en 14%, porque ha subido la tasa de interés y por lo tanto ellos también suben la tasa de interés. Entonces, si está en 14%, pues ahora yo en lugar de pagar 9,000 pesos, ahora pago 14,000 pesos de interés. Entonces, la tasa de referencia hace que todos los créditos, todos los de la economía, suban o bajen en sus costos. Y eso es lo que nos hace tan importante la tasa de referencia. Si es más alta, pues vamos a estar menos dispuestos a pedir dinero para comprar coches, casas o ropa o lo que sea que compremos. Es justo lo que quieren, ¿no? Lo que quieren es enfriar la economía. Enfriar la economía. Oigan, pues bueno, nada más en los 2 minutillos que ya nos quedan para esta bella, hermosa mesa de miércoles que... Súper optimista. Exacto, padrísima. Pues no sé, pues algunos comentarios que tengamos para la segunda mitad del año y a lo mejor yo sé que proyectar los siguientes 2 es una estupidez tremenda porque pueden cambiar muchas cosas, pero pues ¿cómo vamos viendo? Si quieres empezamos, José Luis. Yo diría que hay que estar atentos a todos los riesgos que están acechando a la economía, ¿no? Que puede ser el mismo COVID,
¿no? Que haya nuevas variantes, que tengamos que aplicar nuevos cierres, no nada más en la economía mexicana, sino alrededor. A cómo se comporta la guerra entre Rusia y Ucrania, que eso pues, va a marcar cómo se va a comportar el precio de los alimentos y de los energéticos, al menos este año. Esperemos que no siga. Y otro importante, pues es el que ya hemos mencionado, ¿no? Cómo se va a comportar la economía de Estados Unidos y cómo va a manejar sus tasas de interés. Yo creo que esos van a determinar si en México vamos a tener lo que mencionábamos desde el inicio de la mesa, una recesión o no. Okay. Jesús. Yo diría que adicional a estos tres temas, de una manera doméstica, porque estas tres creo que fueron globales y me parecen efectivamente las más importantes a darle seguimiento en los próximos meses, yo diría a nivel interno hay que ver cómo se desempeña la inversión en particular y todavía más específicamente la inversión en la construcción me parece que es uno de los signos más preocupantes para la economía para los siguientes meses. Entonces yo creo que hay que ver cómo se comporta la inversión privada y ver cómo se comporta la inversión pública. Ojalá y veamos un mejor desempeño en la pública, en otras cosas que no sean solo los hidrocarburos, que puedan estar dando, digamos, más desahogo a proyectos productivos del sector privado. Hay que tener más inversión pública bien enfocada para que se detone la privada. Entonces yo creo que eso para los próximos meses va a ser muy importante. Bueno, Jesús Carrillo, director de Economía Sostenible del IMCO, gracias por estar por aquí, siempre un absoluto placer. Y José Luis Clavellina Miller, director de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, aquí en la mesa de miércoles de Palitos y Bolitas. Gracias, mis niños, vamos a un corte, volvemos con más en este su H programa. ¿De qué te estás riendo? Bueno, niños, antes de irnos, y como siempre en este sacrosanto espacio informativo, momento de llevarlos a la verbena deportiva. Ya llegó el que sí le sabe, ya llegó el que sí le mete, ya llegó Damián, el que es la mera verbena deportiva. Arrancamos con toda la información, porque luego del papelón del Tri con los fracasos de la Sub-20 y la femenil, al quedar fuera de sus respectivos mundiales y también de los Juegos Olímpicos, rodaron cabezas dentro de la Federación Mexicana de Fútbol. Sí, a 4 años del Mundial cayó la guillotina. Gerardo Torrado deja su cargo como director general deportivo. Ignacio Hierro deja su cargo como director deportivo de selecciones nacionales. Y Luis Pérez deja su cargo como director técnico de la selección sub-20 varonil. ¡Sí! ¡Que se largue! Y palmas para el patinador mexicano Jorge Luis Martínez, quien conquistó la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Birmingham en Estados Unidos. Esto al obtener el primer lugar en la prueba final de 100 metros de carriles con velocidad. Y así escribió en sus redes sociales: "Ups, lo hice de nuevo". Eres un ser increíble. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. ¿Y qué les cuento? Que previo al partido que se juega entre los Pumas y el Celta de Vigo, el equipo español estuvo a punto de salir al Olímpico Universitario con casacas prestadas, pues sus uniformes, es más, ni sus tacos, llegaron a tiempo para el partido. Lo bueno que la marca que patrocina al Celta les consiguió unos de repuesto, ya si no, si hubieran ido por unos a la hermana República de la Merced. ¿Y por qué no estás en uniforme? Ya era hora de que llegaras. Y prepare la botanita porque ya se estrenó el polémico documental El verdadero Mo Farah. La cinta cuenta la verdadera historia de la estrella del atletismo y multimedallista olímpico, quien reveló su verdadero nombre y donde confesó también cómo fue ingresado de manera ilegal a Gran Bretaña y puesto como esclavo en su infancia. En internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. Bueno, ahí tienen, sí fue un rollazo, ¿no? Tú, como analista deportivo que eres, mi Juanqui, ¿qué opinión te merece el papelón de tus selecciones femenil y menor? Están por el... Sí están por el astro, por el averno, güey, o sea, no puede ser. Pero bueno, oigan, ya no alcanzamos a ver esta pregunta, que es una recesión. Bueno, vamos a armar otra mesa, no se me preocupen. Aquí nos vamos a echar bastantes programas, ojalá. Entonces podamos tener momento para que podamos platicar otros de estos asuntos. Diga por acá, hola Carlitos, amigo, como le decían a Salvador, no cambies, me gusta tu estilo, siempre. Mientras no digan que hay crecimiento negativo, como hace algunos ayeres, yo no sé, o sea, entiendo ese asunto del asunto,
Pero yo, francamente, se me hace pues un malo lingüísticamente decir crecimiento negativo. Pero bueno, oigan, nos vemos mañana, 7 en punto. No se la pasen, a las 7 por el 8. Mañana los dejamos con Sofía García MX, la de México.